que es la que corresponde a sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Ayer habíamos visto toda la parte de simpático, la distribución toracolumbar del sistema nervioso autónomo. Hoy vamos a ver la distribución parasimpática, que como ya sabemos, gracias a lo que vimos ayer, es fundamentalmente cráneo-sacra. Es decir, que las fibras eferentes del sistema nervioso autónomo van a salir del sistema nervioso central o bien por los nervios espinales o bien por los pares craneanos, por los nervios espinales sacros o por los pares craneanos. ¿Sí? Vamos a empezar primero con la parte craneana. ¿Sí? Ya ustedes han estudiado los pares craneanos, los vieron, algunos ya los estudiaron en anatomía 1, otros los volvieron a estudiar en anatomía 2. En realidad, no todos los pares craneanos, tienen componente autonómico. ¿Sí? Solamente algunos de los pares craneanos tienen componente autonómico. Y vamos a ver que ese componente autonómico se encuentra en los pares craneanos. Vamos a poner sistema nervioso parasimpático. División craneana del parasimpático. No estoy compartiendo, ya sé. División. No estaba compartiendo pantalla, estaba escribiendo como si la estuviera compartiendo, pero no la estaba compartiendo. Ahora sí la estoy compartiendo. Entonces, ¿se ve ahí? Sí. Sistema nervioso parasimpático, división craneana. Vamos a encontrar los componentes autonómicos parasimpáticos en algunos pares craneanos. Ahora, la vía eferente del sistema nervioso autónomo estaba formada por dos neuronas, ¿sí? En el caso del, y siempre iba a haber un relevo, una sinapsis en el ganglio. Dijimos que en el caso del parasimpático, en general, la fibra preganglionar es larga y la fibra postganglionar es corta, con lo cual los ganglios autonómicos parasimpáticos nos van a quedar cerca de las vísceras, ¿sí? Son ganglios yuxtaviscerales. Bien. En algunos casos, ¿se acuerdan que ni siquiera llegaban a ser yuxtaviscerales, que directamente estaban adentro de la pared, que eran ganglios intramurales? Bien. ¿Cuáles son los pares craneanos que tienen componente autonómico? El tercer par, que es el nervio oculomotor. El nervio oculomotor, ya sabemos, se origina en el mesencéfalo, va a salir del... Todo esto no lo tienen que recordar porque ya lo saben y no se los vamos a tomar. Sale del cráneo por el foramen orbitario y va a ir al ojo, va a ir a los músculos extrínsecos del ojo. El problema es que los músculos extrínsecos del ojo son músculos estriados, voluntarios, con lo cual no tienen nada que ver con el sistema nervioso autónomo. Pero algunas fibras del oculomotor son parasimpáticas y van a hacer relevo en el ganglio ciliar. En el ganglio ciliar. ¿Está? Y de ese ganglio ciliar van a salir las fibras postganglionares que van a ir a los únicos efectores del nervio oculomotor, que son los músculos lisos del globo ocular.
Es decir, los músculos que controlan la pupila y el músculo ciliar. ¿Sí? Es decir, músculos pupilares, pongamos acá, y el músculo ciliar. Músculo liso que está adentro del globo ocular. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí. Fíjense que es muy específico el target del oculomotor. Músculos lisos del globo ocular. El otro par craneano con componente autonómico es el séptimo par, el nervio facial. El nervio facial va a tener 3 ganglios importantes, donde va a ser su relevo. 3 ganglios. Fíjense que es un nervio bastante importante. Va a ir a hacer relevo entonces a tres ganglios diferentes. Tres ganglios diferentes, que son el ganglio pterigopalatino, el ganglio mandibular y el ganglio sublingual. Pterigopalatino, mandibular y sublingual. ¿Está? Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, en el video nombraba, sí, uy, Sí. que en el video nombraba ¿Al qué? intermedio, o sea, ¿lo tomamos como facial y listo? El nervio intermedio forma parte del facial. Acuérdense que el nervio intermedio justamente es una gran parte del componente autonómico del facial. El nombre correcto del nervio facial es nervio intermedio facial. ¿Sí? Esas fibras del nervio intermedio, en realidad, nosotros la consideramos formando parte del nervio facial. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Pero sí, sepan que son de la división del nervio intermedio, que es un componente del facial. ¿Se acuerdan cuando vimos nervio facial en el primer parcial y vimos cómo adentro del canal petroso el facial se dividía emitía el nervio petroso mayor y la cuerda del tímpano? Sí. Bien, esos dos nervios, el petroso mayor y la cuerda del tímpano, tienen los componentes del intermedio. Son los que van a llevar, ¿sí? Y son los que fundamentalmente van a ir a estos tres ganglios: pterigopalatino, mandibular y sublingual. ¿Y a dónde van a ir esto? Acá no hace falta que sepan exactamente punto a punto la inervación. Si quieren, se las digo. Del ganglio pterigopalatino salen las fibras postganglionares que van a la glándula lagrimal, a la a las glándulas salivares bucales, a la glándula nasal lateral, lagrimal, bucales, nasal lateral, y a la glándula cigomática en los carnívoros. Del ganglio mandibular van a la glándula mandibular y del ganglio sublingual a la glándula sublingual.
para decirlo rapidito y que les quede, ¿sí? El nervio facial va a ir a inervar todas las glándulas de cabeza menos la parótida. Todas las glándulas de cabeza menos la parótida. ¿Está? Bien. El otro nervio con componente autonómico es el nervio glosofaríngeo. Perdón, la sublingual, ¿cuál inervaba? Y a la glándula sublingual. Ah, ok. El mandibular a la glándula mandibular y el pterigo palatino a todas las demás chiquititas. Profe, hay gente esperando para entrar, dice. Dejémoslos afuera. A ver. Ahí está. Había uno solo. Bien. Muy bien. Mati ya se puso la camiseta de Racing como corresponde. Bien, Mati. Muy bien. Así corresponde estar todos vestiditos como corresponde para el Flash Course. Bien. Muy bien. El nervio glosofaríngeo va a ir a hacer relevo a un ganglio muy chiquitito que es muy difícil de disecar. Muy difícil de disecar. Que es el ganglio óptico. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Y de ahí sale la inervación posganglionar para la glándula parótida. La única glándula de cabeza que no está inervada por el facial está inervada por el glosofaríngeo. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, me alegro. Muy bien. Y ahora nos queda el cuarto par craneano con componente autonómico, tal vez el más complejito, que es el 10º par craneano, el nervio vago. El nervio vago se caracteriza porque sus ganglios son efectivamente intramurales. Sus ganglios son efectivamente intramurales. Quiere decir que no los podemos ver, no tienen nombre los ganglios del vago. No vamos a marcar ganglios para el vago porque es imposible verlos, porque hace la sinapsis directamente en la pared de las vísceras que inerva. Ya todos sabemos el recorrido del vago, lo estudiamos para el primer parcial, también lo estudiamos en anatomía 1. Sale por el foramen yugular, se va a meter en la vaina carotidia a nivel del cuello, recorre el cuello en la vaina carotidia acompañado del tronco simpático, solo que el vago está yendo hacia el tórax y el tronco simpático está viniendo desde el tórax, pero van juntitos, formando el tronco vago simpático en la vaina carotidia. Llega al tórax y ahí va a dar su primera inervación autonómica muy importante en el tórax, que es la inervación autonómica que va a ir a formar parte del plexo cardíaco. El vago da la inervación autonómica a laringe, esófago, tráquea, pulmones, corazón, ¿sí?
Y luego de dar esto, ¿qué hacía el vago luego de cruzar el tórax? Se dividía en el tronco vagal dorsal, tronco vagal dorsal y tronco vagal ventral. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, Ahora de esto no se acuerdan nada. sí, Sí, obvio. sí. Ah, muy bien. Perfecto. Y ahí el vago, los troncos vagales dorsal y ventral van a entrar al abdomen para inervar el abdomen. Acuérdense que el tronco vagal dorsal era casi una continuación del vago derecho, mientras que el tronco vagal ventral era casi una continuación del vago izquierdo. Siempre el tronco vagal dorsal se lleva unas poquitas fibras del vago izquierdo y el tronco vagal ventral se lleva unas poquitas fibras del vago derecho. Pero básicamente, el tronco vagal dorsal está formado por el vago derecho y el tronco vagal ventral por el vago izquierdo. Se van a distribuir en el abdomen medianamente simétricos, en las vísceras abdominales. Por ahora no hace falta que conozcan exactamente el territorio de inervación del tronco vagal dorsal y del tronco vagal ventral. No es necesario que los entiendan a la perfección. Sí es importante, lo van a tener que estudiar en algún momento, porque es la única especie que es importante es en el rumiante. Es en el rumiante. ¿Por qué? Porque el vago derecho, ¿sí? En realidad el tronco vagal dorsal, se distribuye fundamentalmente sobre el saco dorsal del rumen, vaso y sacos ciegos caudo-dorsales del rumen. Ajá. Y el tronco vagal ventral fundamentalmente va a saco ventral del rumen, retículo y omaso. Ah, Eso les va, por supuesto, después también inervan lo que es intestino delgado, intestino grueso, ciego. Pero lo que nos interesa es que van a tener que estudiar que hay una inervación diferente del rumen. Con lo cual, las parálisis del vago en el rumiante se ven diferentes de acuerdo a cuál de los dos grandes sacos del rumen se paraliza, si el saco dorsal o el saco ventral. ¿Está? sí. Por eso recién lo van a estudiar en Medicina 1, así que no se hagan problema. Bueno. Por ahora, ¿qué tienen que saber? Todo el territorio del vago. Entonces, así como el vago iba a laringe, esófago, tráquea, pulmón y corazón, los troncos vagales se van a distribuir en vaso, hígado, páncreas, estómago y intestino delgado e intestino grueso hasta colon descendente y riñones. ¿Está? Todo esto corresponde al gran territorio autonómico del vago. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Fíjense que no es muy complejo. ¿Sí? No es muy complejo.
El núcleo vagal está el núcleo de origen del vago, el núcleo de origen del vago, donde se origina el vago. Vamos a dibujarlo, vamos a esquematizarlo así. Así nos acordamos que está ubicado en la pared de la víscera. ¿Está? ¿De acuerdo? Este núcleo vagal, el núcleo vagal de origen, en realidad son varios núcleos que se extienden desde la médula oblonga hasta el puente. ¿Sí? Y posiblemente el más importante de los núcleos de origen del vago en el sistema nervioso central sea el núcleo cardiorrespiratorio, que es el núcleo que controla la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Cómo era el nombre, profe? Del núcleo. Cardiorrespiratorio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace referencia a el parasimpático craneano. ¿Ah? El parasimpático craneano. El otro componente del parasimpático es el parasimpático lumbar. Perdón, el parasimpático sacro. Este es el componente craneano. El otro era el componente sacro. Formado por las raíces ventrales de los nervios sacros, el primero, el segundo y el tercero. Y lo que tiene de bueno para ustedes, la suerte que tiene así para el niño anatomista, es que tienen un solo ganglio. Tienen un solo ganglio. Es decir, que esas fibras preganglionares del componente sacro van a ir a hacer relevo al ganglio pélvico. De donde salen las fibras postganglionares. Lo interesante es que a ese ganglio pélvico también llega las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que este nervio se llamaba nervio hipogástrico? Que venía del ganglio mesentérico caudal. ¿Está? Eso hace que el ganglio pélvico sea el único ganglio mixto importante común a los dos sistemas.
al parasimpático y al simpático. A pesar de que el simpático no hace relevo en el ganglio pélvico, no hay relevo. Pero efectivamente las fibras del nervio hipogástrico pasan por el ganglio pélvico. ¿Está? Pero a su vez, además del ganglio pélvico, sí. Aguánteme un cachito. Listo, volvimos. Orden, orden, muy bien. Bien. ¿Dónde está Lauti? ¿Dónde está Juan? Uno tiene una corte de preferetis y los preferetis no aparecen en los flash consul. Esto así no vamos a ninguna parte. Bien. Habrán salido. Bueno, Brasil no se puede dar clase. Bien. Volvamos al Meet. Ahora, es interesante ver que el autónomo parasimpático, además de mandar un conjunto de fibras postganglionares desde el ganglio pélvico, también va a mandar un conjunto de fibras preganglionares a conformar el nervio pudendo. Esas fibras del nervio pudendo justamente también van a tener sinapsis intramurales, como habíamos visto en el vago. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces fíjense que tenemos una doble distribución del sistema nervioso parasimpático en cavidad pelviana. Una parte haciendo relevo en el ganglio pélvico y una parte viajando con el nervio pudendo. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar esta idea de la doble inervación autonómica de la pelvis, la doble inervación autonómica de la pelvis. ¿Sí? Que recibe fibras simpáticas y parasimpáticas del ganglio pélvico. Y a su vez recibe fibras parasimpáticas del nervio pudendo. ¿Por qué es tan compleja la inervación de la pelvis? Porque a nivel de los órganos
reproductores que están inervados por todos estos elementos, hay un complicado juego, ¿sí?, que controla la gestación, el parto, la emisión de orina, es decir, la micción, y en el macho el proceso de erección y eyaculación. Todo eso va combinadito, sobre todo la inervación más compleja se da a nivel de la vejiga. ¿Sí? La vejiga tiene 3 tipos de inervación diferentes. Tiene inervación simpática, que viene del ganglio pélvico, inervación parasimpática, que viene del ganglio pélvico, e inervación parasimpática, que viene del nervio pudendo. Y cada una va a tener una función diferente en esa vejiga urinaria. ¿Sí? Sí. Básicamente cuando ya ustedes ya estudiaron vejiga. A ver, voy a mirarles las caritas cuando digo que ya estudiaron vejiga. Hola, ustedes ya estudiaron vejiga, ¿no es cierto? Bien, vieron que la vejiga tiene la pared formada por 3 capas musculares superpuestas, que en su conjunto forman lo que se denomina el músculo detrusor de la vejiga, que es el músculo que se encarga de vaciar la vejiga. ¿Sí? Sí. Ese músculo detrusor de la vejiga tiene algunas características importantes. Primero, el riñón no puede bombear la orina con presión. Es decir, la orina sale del riñón sin ningún tipo de presión. ¿Ah? Con lo cual, el riñón no puede hacer fuerza para inflar la vejiga. Entonces, el músculo detrusor es tan sensible, y de eso se encarga el nervio pudendo, que a medida que la orina va llegando, el músculo detrusor se va relajando para que la vejiga se vaya llenando cada vez más de orina. ¿Está? Sí. Cuando el músculo detrusor registra determinado grado de estiramiento de las fibras musculares, ¿sí?, el sistema simpático se va a encargar de relajar el esfínter vesical y contraer el músculo detrusor. Y eso produce la emisión de la orina. ¿Tá? Pero acá viene algo muy importante, que ocurre solo en los mamíferos. A nivel de la uretra, hay un músculo que cruza por dorsal de la uretra, que se llama músculo isquiouretral, porque se origina en el isquion y cruza a modo de puente por arriba de la uretra, por dorsal de la uretra, por eso se llama isquiouretral. Es un músculo estriado voluntario,
muy, muy desarrollado en el macho, muy fuerte en el macho, también inervado por el nervio pudendo, muy delicado en la hembra. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la vejiga se llena, el esfínter vesical, que es de músculo liso, se relaja, el sistema nervioso simpático da la orden de contraer la vejiga, pero si el animal no quiere orinar, por eso en los mamíferos la micción, que es la emisión de orina, termina siendo voluntaria. Si el animal no quiere orinar, contrae el isquio uretral. Contrae el músculo isquio-uretral. El músculo, que eso es voluntario. El músculo isquio-uretral aprieta la uretra. No deja pasar la orina. Entonces, el detrusor aprieta la vejiga hasta que detecta el pico de presión. Detecta que está apretando y la orina no sale. ¿Está? Y entonces el tipo se relaja de vuelta. Para no correr el riesgo de romper la vejiga, se relaja de vuelta. Por eso cuando uno tiene ganas de hacer pis, si uno hace fuerza, no hace pis. Las ganas se le pasan por un rato, hasta y al rato el músculo detrusor vuelve a probar a ver si puede o no puede hacer pis. ¿Está? Contener la orina es mucho más fácil en el macho que en la hembra. Por eso que dijo que está más desarrollado y más delicado en la hembra. Exactamente. La hembra tiene dos problemas. La uretra es muy cortita, y el músculo isquiouretral es una babita, es muy chiquito. Ajá. ¿Sí? Todos tenemos una amiga que si se ríe de más se hace pis encima. ¿Está? Es clásico. Todos conocemos a alguna señora o señorita que si se ríe de más se le escapa el pis. ¿Sí? Hoy lo que vi en un colectivo, que un perro, yo creo que fue causa de un choque, puede ser, porque en los videos la parte del uretra estaba cerca de la pelvis, estaba renguito, estaba mal en las piernas de atrás, iba largando chorritos de pis a medida que caminaba, pero era Eso involuntario. se llama vejiga paralítica. Totalmente involuntario. Vejiga paralítica se llama eso. Eso es cuando falta la inervación del pudendo. En cambio, hay otra falta de inervación, que es cuando falta la inervación del ganglio pélvico, la vejiga no se puede relajar. Entonces tenemos un síndrome de nervio de vejiga espástica. ¿Sí? La vejiga es chiquitita y el animal tiene que estar haciendo pis todo el tiempo, pero es voluntario, es decir, está todo el tiempo haciendo pis de chorritos. ¿Sí? Es como que tiene ganas de hacer pis todo el tiempo. ¿Tiene algo que ver con la raza o algo o no? No, tiene que ver con accidentes a nivel de la columna lumbar. Ojo, no confundan el hacer pis de chorritos todo el tiempo cuando el macho está alzado. ¿Sí? Lo que está haciendo es marcando territorio. ¿Está? ¿Sí? Ahí hay una pregunta muy importante. ¿Por qué algunas veces los gatos, cuando se asustan, o los perros, sobre todo los perros muy improntados al humano, ¿sí? Es decir, por no decir malcriados, el término correcto es improntados al humano, por no decir su perro es un malcriado de mierda, pero no, se dice que el perro está muy improntado al humano. Cuando se ponen recontrarremil contentos, ¿sí? Empiezan a correr por la casa y se les va escapando el pis por toda la casa. ¿Sí? De la alegría que, por ejemplo, cuando llega el dueño, ¿sí? Sí, Mi tía tenía un perro que cuando llegabas tenías que ignorarlo, pero ignorarlo, durante 10 minutos no tenías que darle bola, porque donde le decías, ay, qué lindo el perrito, se meaba de la alegría, ¿sí? Y como... Sí, a mí me pasó eso, ¿por qué? O sea, te hacía pis moviendo la cola, porque estaba feliz, con la cola desparramaba el pis, no era un desastre. Entonces vos tenías que llegar tipo cara de póker, entrar a la casa, él te saltaba alrededor, te hacía fiestita
vueltita, y vos tenías que seguir caminando como si el perro no estuviese. ¿Tá? A los 10 minutos más o menos lo acariciaba y ya se le había ido esa alegría inicial. ¿Por qué es eso? Porque cuando el perro está muy feliz o el gato está muy asustado, también le pasa a los perros cuando se asustan, se produce una liberación de adrenalina. La adrenalina actúa sobre el simpático relaja el esfínter de la vejiga. ¿Sí? Ah, claro, claro. ¿Tá? Por eso la gente se puede hacer pis de miedo también. Sí. Cualquier liberación violenta del simpático va a producir la relajación del esfínter vesical. ¿Ah? Wow. ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo? Bien. Van a tener que en algún momento de vuestras vidas estudiar bien al detalle la inervación de vejiga. Yo les voy a mandar un PDF traducido del Varone de inervación de vejiga. Tal vez no para que lo estudien ahora, pero para que lo tengan y les sirva de bibliografía, porque no está explicada bien en casi ningún lado, para cuando lleguen a Medicina 1 y tengan que hacer la revisación de la vejiga. ¿Sí? Y diagnosticar una vejiga paralítica, una vejiga espástica, una vejiga flácida. ¿Sí? Es decir, van a tener que hacer todo ese estudio en algún momento. ¿De acuerdo? Dale. Está bien. Bien. Muy bien. Listo, señores. Prometí que iba a ser cortito, así ya terminamos con autónomo. Y cumplí justo 43 minutos, así que una Aplausos. obra de arte la clase. La verdad, me cayó la boca. No te olvides de dejar de grabar. Voy a dejar de grabar todo prolijo. Mira, voy a dejar de grabar. Y de pasar las fotitos.